Muy buenas tardes, estimada profesora y compañeros. Me presento, soy la licenciada Montserrat Concepción López Gómez, cursando el primer módulo en la maestría de operación aduanera. Catedrática la licenciada Laura Jacqueline Duque Monzón. Les voy a hablar un poquito sobre el origen del despacho aduanero. Será un poquito de historia. Como primer punto está el despacho aduanero en la época colonial. En el siglo XIX se desarrolló el comercio de la Nueva España en la época colonial. Fue establecido por la corona española en base a pautas y reglamentos que le permitieron ejercer un control monopólico de los intercambios ultramarinos y regulan el ejercicio interno de las actividades comerciales. En 1778 se promulgó el reglamento y aranceles para el libre comercio de España e India. El comercio de la Nueva España experimentó importantes modificaciones derivadas de este cambio de la política comercial metropolitana, asimismo que llevó al gobierno a tomar medidas extremas para obtener recursos y mantener el tráfico comercial. En 1797 a 1820, la corona española autorizó en diversas oportunidades a buques nacionales y extranjeros para que hiciesen el comercio de productos no prohibidos, como sus colonias, ya fuese desde España o desde potencias neutrales, con la obligación de regresar a la península. Como segundo punto está la organización del despacho aduanero en la época independiente. Desde los primeros años, el país independiente, los gobiernos mexicanos intentaron reorganizar las actividades comerciales, poniendo fin a las instituciones mercantiles, colonial y asignando sus funciones de los nuevos organismos de gobierno. La primera fue llevar a cabo un consulado de comercio. Y fue acabar con ello, así para luego definir sus atribuciones, las que son las atribuciones comerciales de los gobiernos federales y estatales. En la federación, el papel de la federación fue claro. Sería la única responsable de la regulación del comercio y de la figuración de impuestos y los intercambios internos. En el estatal, este fue el de los estados y de ayuntamientos que se encargaron de la mayoría de los impuestos al comercio exterior. Estas medidas fueron afectadas principalmente a los aspectos administrativos y fiscales, sin tocar las estructuras mercantiles y funcionamiento de comercio interno. Tenemos el despacho aduanero en el periodo de la Reforma. En él, el Consulado de México protestó abiertamente contra las reformas comerciales porque a su juicio había hecho decaer el comercio virreinal al permitir la superabundancia de género y efectos europeos. Había causado una baja en los precios de estos productos y sus similares locales y por ende una disminución de ganancia en los comerciantes de los navieros y de los fabricantes peninsulares. Por otro lado,
Argumentaban que los derechos de entrada a la mercancía foránea eran muy elevados, principalmente en las europeas, y no eran exclusivas la extracción de monedas de la Nueva España, lo que afectaba las transacciones internas. Y ciertamente las leyes de libre comercio y las reformas borbónicas en general. Les voy a dar un ejemplo que es el comerciante favoreado por el comercio en una forma especial, por el comercio de neutrales. Él fue el Thomas Nurpi, malagueño de origen irlandés, miembro del Consulado de Veracruz. Dicho comediante fue el que obtuvo un mayor número de licencias y contratos de la corona española para el transporte de azogue y papel y efectos de la Real Hacienda de Veracruz y para exportar productos coloniales. Como segundo tema está el despacho aduanero en la época revolucionaria. En 1910 a 1917, el comercio exterior fue afectado severamente por la situación interna del país por la Primera Guerra Mundial. En 1916 se publicó la primera tarifa de aranceles en el cual el único producto prohibido era el opio. Ya en 1918, para ser exacta, el 15 de febrero, Venustiano Carranza firmó el decreto del uso de facultades extraordinarias, lo que fue el decreto ley, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. También en febrero del mismo año, el 20 de febrero del mismo año, se crea la figura del agente aduanal y regulaba en forma detallada la función de quienes actuaban en legítima presentación en las operaciones aduaneras, y para ejercer dicha actividad requiere la autorización de la entonces Secretaría de Hacienda. Pues eso fue un poco de la historia de cómo fue evolucionando el despacho aduanero. Ahora bien, les voy a dar la definición de qué es el despacho aduanero. El despacho aduanero es una de las principales etapas en la actividad aduanera. Comprende el conjunto de trámites y formalidades obligatorias ante las autoridades aduaneras para proceder a la entrada y salida de la mercancía de acuerdo a la logística interna. Tanto la entrada de mercancía al país como la salida son controladas y reguladas por las autoridades aduaneras. El despacho aduanero se basa en una naturaleza jurídica que regula las actividades aduaneras para dar ingreso o salida a la mercancía de territorio nacional. Regula por medio de contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, principalmente la entrada o salida de mercancías. La naturaleza jurídica se divide en 3 puntos, el que es el sujeto esencial y dominante, lo que es el Estado. El segundo es sus disposiciones son de orden público
y no pueden ser modificadas por los particulares. El tercer punto es la naturaleza y sus normas son de integración y subordinación. Pues eso fue todo de un poco de historia de qué es el despacho aduanero y la naturaleza jurídica con las que cuentas. Eso fue todo. Muchas gracias.